Probando. Parece que estamos grabando, parece que todo está funcionando adecuadamente. Ojalá alcances a escucharme bien allá desde aquel otro punto del tiempo y del espacio. Te estoy hablando en este momento, mi querida humana, mi querido humano, mi querida humane, desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca. Si acaso tú alcanzas a escuchar un par de ruidos sórdidos detrás de mi voz, pues es el sonido de este aeropuerto, es el sonido del ambiente de los aviones, que me pareció interesante experimentar con él para fines de este podcast. Me parece que justo mientras te hablo, está llegando un avión. Escucho gente caminando. Y bueno, uno más para la colección de lugares interesantes en donde hemos grabado un podcast. Pues fíjate, humane, ahorita que estaba pensando sobre qué iba a versar esta emisión de Jo, le di bastantes vueltas. Por una parte, tenía muchas ganas de contarte por qué estoy aquí sentado en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la historia interesante que tuvo que suceder para que yo estuviera aquí. Sin embargo, dejaré que ese tema se procese todavía un poquito más a mi interior para después compartírtelo, porque sin duda he aprendido mucho con la experiencia de llegar a estar aquí sentado a platicarte esto que te estoy platicando en este momento. Y en su lugar me gustaría contarte algo que llevo reflexionando desde el mes de diciembre. Como tú recordarás, durante el mes de diciembre estuve pues un largo tiempo allá en Ciudad de México, la ciudad de donde soy originario, de visita con mis familiares, pasando allá las fiestas decembrinas y partiendo la rosca y Año Nuevo y todas esas actividades relativas al final y al comienzo de año. Y bueno, te platiqué varias cosas acerca de mi estadía, acerca de este reencontrarse con los viejos lugares, con la familia, con las viejas ideas, con las viejas versiones de ti. Y sin embargo, una vez que regresé a mi casa aquí en Oaxaca, tuve una experiencia que me parece terminó de hilar todo lo que te conté, terminó de asentar, al menos a mi interior, el aprendizaje que había yo tenido de pasar esta temporada allá con mi familia. No sé si te lo conté durante la última grabación que realicé allá en Ciudad de México, pero pues al pasar esta larga temporada de estar una vez más en casa de mi madre, una vez más con las personas con las que crecí, una vez más en ese ambiente que está tan ligado a la memoria, tan ligado a mi etapa de desarrollo, a mi infancia, a mi juventud, a mi adolescencia, a la vida que llevaba antes de hace unos años. De repente empezó a suceder una situación un poco ambivalente, mi querido humane. Por un lado, uno como que se acostumbra rápido a los buenos tratos de la casa familiar, a que lo consientan a uno. Ya me estaba sucediendo un poco eso. Me empecé a dar cuenta cómo los hábitos que tanto trabajo me había costado forjar, de repente se sentían ya no tan arraigados como pues cuando estoy viviendo solo en mi casa. Por otro lado, la oportunidad de revalorizar a la familia, de mirar esas relaciones desde
un nuevo lugar, de agradecer, de darte cuenta de todo lo que siempre había tenido, ¿no? De todo lo que implica la familia. Eso lo volvió una experiencia, pues también por esa parte, pues muy bella, muy llenadora, muy significativa, que de repente pues ya era momento de que llegara a su final. De repente me di cuenta de que el ambiente ya me estaba jalando un poco a hacer que me quedara, como invitarme, bueno, expresamente mis familiares diciéndome, no, pues si de todas maneras tienes estos compromisos en la ciudad más adelante, ¿por qué no ya te quedas una temporada más larga? ¿Por qué no ya casi te regresas? Y yo en el fondo sabía que eso no era lo mejor para mí. Sin embargo, sí me cuestioné en algún momento estando en casa de mi madre, gozando de todas las comodidades que implica estar en casa de tu madre, de la mía o la tuya, bueno, cada uno en su caso. Me pregunté, bueno, ¿por qué estoy tan seguro de que me tengo que ir? ¿Qué es eso? ¿Por qué me tengo que ir? Porque lo sabía, uno lo sabe, cuando sabes algo lo sabes, y yo a mi interior, muy dentro de mí lo sabía. Y entonces me cuestioné el por qué. Y verás, mi querido humane, cuando por fin regresé a la ciudad de Oaxaca, después de una experiencia que queda pendiente contarte, porque está ligada a que yo esté sentado aquí en este momento platicando contigo desde el aeropuerto. Sin embargo, hoy el tema versa sobre otra circunstancia. Una vez que ya estaba yo instalado en mi hogar, aún no instalado, una vez que había yo ya por fin arribado a mi hogar allá en la ciudad de Oaxaca, allá, porque estoy en el aeropuerto ahorita, no está precisamente en la ciudad, pero allá en la ciudad de Oaxaca, en la colonia Volcanes, donde yo habito, llegué a las 7 de la mañana aproximadamente, muy temprano, a encontrarme con mi departamento tal y como lo había yo dejado, casi tal y como lo había yo dejado, porque siempre pasa el tiempo y deja su discreta huella en todo. Y recuerdo que llegué bastante estresado. Fue un viaje lleno de imprevistos, fue un viaje con su nivel de complicación que me confrontó, me retó, y como toda confrontación y como todo reto, pues me obligó a darme cuenta de cosas. Y mientras estaba yo dándome cuenta de esas cosas, procesando eso a mi interior, pues llegué a mi hogar a encontrármelo pues como un hogar que llevaba un mes desatendido, con las cosas acomodadas como las había yo dejado. Sin embargo, ya una cobertura de polvo se anidaba sobre todos mis muebles, ya el piso necesitaba barrerse, y me empecé a percatar también de cómo mi perspectiva había cambiado, cómo en un mes ahora ya veía yo las cosas distintas. Entonces veía y me preguntaba como por qué había tal o cual cosa apoyada sobre el suelo y no colocada en un lugar. Y por inercia, no fue una inercia, esa no es la palabra que estoy buscando. De repente me vi envuelto en una fuerza que me empujaba no hacia acostarme y descansar como quería, porque estaba cansado, un poco ofuscado, un poco de malas. Sin embargo, algo en mi interior me jaló, me obligó a levantarme y ponerme a ordenar la casa, a ponerme a atender ese espacio en el que habito. Pasé así prácticamente toda la mañana, desempacando, guardando mis cosas, barriendo, limpiando el baño, cambiando muebles de lugar, haciendo una especie de mantenimiento general ahí a
a mi cuartel general. Y mientras lo hacía, mi querido humana, me puse a reflexionar sobre el tiempo que acababa de pasar. Yo venía regresando de estar en Ciudad de México y durante ese mes, prácticamente un mes, quizá un poco más, que estuve allá, me quedé todos los días ya fuera en casa de mi mamá o en casa de mi papá. Y entonces, mientras estaba ahí, yo notaba contrastes en cómo era diferente la manera en la que vive mi mamá y la manera en la que vive mi papá. Cómo en casa de mi mamá hay ciertas cosas siempre y se le da cierta importancia a ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, en casa de mi mamá siempre hay agua caliente, en casa de mi mamá siempre hay comida en la alacena, siempre hay ropa limpia, hay todos los electrodomésticos. En casa de mi papá siempre hay hojas para imprimir, siempre hay conexión a internet, siempre hay una computadora lista para ser utilizada, siempre hay diversas sillas y escritorios. Y eso habla un poco de... Bueno, eso me llevó a mí a encontrar esas mismas dicotomías a mi interior, como qué cosas de mi personalidad más hogareña venían de parte de mi madre, qué cosas de mi personalidad más enfocada hacia la actividad específicamente profesional, venían de los rasgos que heredé de mi padre. Y a lo largo de este mes que estuve en una casa y en otra casa, comparándolas, noté una constante. Y la constante fue que aunque estuviera en casa de mi mamá o en casa de mi papá, siempre sentía que me estaba adaptando. No por decir que fuera incómodo, sino que tenía yo que adaptarme a las circunstancias en las que estaba. Pues claro, yo era una visita, ¿no? Ya hace muchos años que no vivo ni con mi mamá ni con mi papá. Entonces constantemente estaba en este proceso de adaptación. Por ejemplo, en casa de mi mamá, que es donde pasé más tiempo, ahí realmente sí hay un escritorio, sí hay una silla, pero realmente no es muy cómodo trabajar en ese escritorio y en esa silla. Entonces como que pasaba las mañanas pasándome de la sala a la habitación, al comedor, buscando un lugar donde pudiera yo sentarme cómodamente a trabajar, sentarme como a mí me gusta sentarme con las piernas extendidas, poner mi computadora para pasar ahí un buen rato escribiendo, revisando trabajo, haciendo lo que sea necesario hacer. Y por el contrario, en casa de mi padre, donde hacer esto era un poco más cómodo, un poco más fácil, pues me di cuenta de que pasaba yo mucho tiempo intentando descifrar qué cocinar o cómo proveerme de alimentos, porque la cocina de mi papá es un poco, digamos, la esencial. Es una cocina esencial, no muy exuberante en cuanto a utensilios. Y entonces pasaba yo largo rato descifrando cómo hacer de cenar o cómo hacer de comer, valiéndome únicamente de la cacerola y el sartén que tiene disponible mi padre en su casa. Y notaba esta dicotomía. Y cuando llegué a mi casa, después de que pasé un buen rato, prácticamente toda la mañana, limpiándola, aseándola, reacomodándola, me di cuenta de una cosa muy significativa, que bueno, para mí fue muy significativa y que me hizo sin duda ir a una reflexión y a una valorización de lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Me di cuenta de que si bien unos días antes yo tenía esta disyuntiva porque había en mí ganas de quedarse con la familia, ganas de quedarse con mamá, ganas de quedarse con papá, estas ganas, como este apego que hay hacia la familia, es algo que yo valoro mucho, la familia, y a veces si uno se descuida en ese aspecto, pues puede caer en un apego, y eso era un poco lo que yo estoy experimentando durante el mes de diciembre. Y en ese apego no me daba yo cuenta de que casa de mi mamá es casa de mi mamá y se parece a mi mamá, y casa de mi papá es casa de mi papá y se parece a mi papá, pero mi casa es mía
y se parece a mí. De eso me di cuenta cuando terminé de limpiar, cuando colgué unas pinturas nuevas que traje en el estudio, colgué unas piezas de madera que tenía ya de tiempo ahí esperando ser atendidas. Por fin las coloqué ya en los muros y me detuve un momento a ver y entonces entendí lo que había estado pasando alrededor de ese mes, de esa temporada decembrina que pasé allá, en un ir y venir entre las casas de ambos de mis padres. En algún punto había olvidado que ya existe un lugar en la tierra que se parece a mí y entonces valoré mucho el lugar donde vivo, un lugar que algún día te mostraré a través de quizá un Instagram story o algo por el estilo, porque ciertamente durante estas semanas que he pasado ahí a partir de que regresé, empecé a tomarle mucho más valor. Recordé, después de haber limpiado, que estaba cansado, estaba sentado ahí en mi casa, con todas las cosas de limpieza hacia afuera, sudado, cansado, tomando un respiro. Recordé el año pasado cuando me mudé a ese departamento y recordé la experiencia que había sido el encontrarlo, el reunir todo lo necesario para poder hacerme acreedor a habitarlo y todas las complicaciones que había tenido que pasar en un principio. Y me di cuenta que en el momento en el que había estado cuestionándome si regresar o no, no había estado realmente valorando esa historia que había pasado, ¿no? No estaba volteando a ver precisamente ese esfuerzo y esa dedicación que le había yo puesto a ese espacio. Ese espacio que es un reflejo de lo que soy y de lo que hago. Y en ese momento me propuse que el tiempo que me queda de habitar ese espacio, pues lo disfrutaré al máximo, lo valoraré y lo llevaré a su máxima expresión. Porque también me di cuenta de que el año pasado, por mis propias restricciones mentales, me había yo detenido mucho ante el habitar este espacio simbólico que es mi casa, a colgar esos cuadros, a comprar esos muebles, a poner esos pequeños adornos, recuerdos que lo vuelven un espacio ya personal, único. Y al estar ahí, al darme cuenta de que, ¿cómo decirlo, humano? Pues es finito el tiempo que me queda de habitar ese espacio en particular. Me propuse verlo así, me propuse constantemente recordarme que construir ese presente requirió de mí no solo un esfuerzo, sino también un ejercicio de crecimiento, y que ese presente representa solo un capítulo, solo un momento que inevitablemente tendrá que terminar. ¿Cómo la ves, humano, humana, humane? ¿Escuchas ese sórdido, ensordecedor sonido de fondo? Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca. Y eso era lo que te quería contar en esta emisión de ¡Jo!, este podcast que simple y sencillamente es lo que es. Y aprovechando que estás aquí, aprovechando tu presencia en este archivo de audio, permíteme arrojarte un par de amorosos comerciales. Si a ti te gusta esto que estás escuchando, si a ti te gusta esto que está sucediendo entre tú y yo a través del tiempo y del espacio en este momento, te invito a que visites www.flamaediciones.com www.flamaediciones.com y adquieras mi libro, y adquieras también el libro de mi amigo Daniel, y ya que estás por ahí, adquieras también una pieza de arte original de mi amigo Omar, y todo esto yo te lo enviaré con mucho cariño hasta las puertas de tu casa. Si eso no fuera suficiente, humano, y aún así tú quieres demostrarle más amor y más apoyo a este podcast, por favor suscríbete, tómate 30 segundos de tu apresurada vida y aprieta el botón suscribirte en sea cual sea la plataforma que estés escuchando esto. Si estás escuchando esto en YouTube, deja un comentario,
pásaselo a alguien, suscríbete, es muy importante. El proyecto del canal de YouTube, de llevar este podcast a YouTube, pues recién empieza y me he propuesto darle seguimiento a lo largo de todo este año para pues trascender y llegar a muchísima más audiencia en la historia de este podcast que construimos tú y yo a través del tiempo y el espacio. Entonces, si estás ahí, si estás escuchando esto y quieres apoyar, suscríbete y pásaselo a algún amigo, alguna amiga, alguna amigue. Compártelo en algún grupo de WhatsApp, pégalo por ahí en Facebook, envíalo en Telegram o como tú prefieras. Te mando un cálido abrazo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca y nos estaremos escuchando próximamente. Chido, mano. Cuídate mucho.